Buenas noches a todos y todas. Vamos a dar comienzo al plenario de hoy. Antes de darle la palabra a Graciela y presentarla, queremos darle la bienvenida a una nueva integrante que empieza hoy el colegio, hoy la semana que viene, que es Marcela Marcenac. No sé si, Marcela, sé que estás en algún rectángulo. Sí, estoy nombrando bien tu apellido. Así que bueno, ahí te veo. Bienvenida entonces al colegio. Ya te vamos a ir pasando los datos para que integres los chats del colegio, hacer mañana o el lunes. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hola Marcela. Hola, ¿cómo estás, Graciela? Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias. Sí, bienvenida Marcela. Muchas gracias. Bueno, y ahora Silenciemos. sí, silenciamos los micrófonos y voy a presentar el título del plenario, que es Síndromes culturales en la isla de Chiloé, reverberaciones sobre nuestros quehaceres, a cargo de Graciela Holland. Bueno, y la voy a presentar. Casi todos la conocen. Graciela es licenciada en Ciencias de la Educación, es licenciada en Psicopedagogía, especialista en Gestión de Servicios para Discapacidad. Y bueno, ella ya va a ir contando un poquitito de qué se trata su presentación. Teniendo que ver, seguramente vas a dar cuenta de una isla que tiene un nombre muy, muy lindo, muy simpático, y isla que por suerte tengo el gusto de haberla conocido. Así que te escuchamos atentamente. Bueno, yo primero voy a presentarles y voy a comentar una investigación que me pareció muy interesante sobre salud colectiva, y después voy a puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros quehaceres, ¿no? Este verano, estando en la isla chilena de Chiloé, además de enterarme de la historia particular de esta isla y de su profusa creación de seres imaginarios y relatos míticos, encontré un trabajo de investigación llevado a cabo en 2010 por un equipo interdisciplinario perteneciente a la Unidad de Salud Colectiva del Servicio de Salud de Chiloé. El equipo está integrado por antropólogas, médicos, psicólogas, una kinesióloga y una asesora cultural. Está auspiciado por el Ministerio de Salud chileno, el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que es CONICIT. La investigación se llama Síndromes culturales en la isla de Chiloé, sobre parto, mal, susto y corriente de aire. El trabajo me pareció importante por describir detallada y sistemáticamente los síndromes culturales propios de la región. Plantea múltiples reverberaciones sobre nuestros quehaceres. Eso me pareció al leerlo, ¿no? Introduce con todo rigor aquello que también aparece en la transferencia y contratransferencia con muchos de mis pacientes o con sus padres migrantes, y que muchas veces pasa inadvertido o es pensado como síntoma: la diversidad cultural. Voy a contarles primero ciertas características de la isla, aunque muchos la deben conocer. Está situada al sur del Puerto Montt, donde Chile continental se angosta y se fractura.
En ese punto, hacia el oeste y el sur, hay una infinidad de islas, la mayor de las cuales es la isla Grande de Chiloé. Por su aislamiento del continente, tiene una historia propia, diferente a la de Chile continental, y también una cultura particular. Por su condición insular, el mar fue históricamente casi la única vía de contacto entre comunidades, aunque hoy en día esto es más fluido. Es un escenario de biodiversidad y fue un mundo cerrado sobre sí mismo durante miles de años. Creó su economía, la construcción de sus casas, etc., autoabasteciéndose. Durante la ocupación española continuó el aislamiento, sobre todo durante el alzamiento mapuche entre 1598 y 1604, años de repliegue del invasor español. Los españoles que llegaron allí durante los primeros años de la colonización se integraron socialmente, dado que la isla no recibió corrientes migratorias durante los siglos XVII y XVIII. Se fue perfilando una cultura mixta de sincretismo cultural. La producción económica, la utilización de materiales de construcción, la dieta cotidiana, la mitología, fueron contribuciones indias. Es interesante el sistema de colaboración solidaria aborigen llamado Minga para realizar obras particulares o públicas, donde las personas que necesitaban construir o trasladar una casa pedían ser ayudados por su comunidad. Luego se ofrecía el parabién, comida de agradecimiento colectiva y solidaria. Esto todavía se ve en ciertos grupos de inmigrantes bolivianos, donde familiares o amigos colaboran los fines de semana para construir la casa de alguna familia. Los españoles traen la religión católica, que para los colonizados se sincretiza con la propia, así como las concepciones de la medicina española renacentista que se introducen en la medicina aborigen. La encomienda modificó el ritmo y los tiempos de la vida local, las relaciones laborales asimétricas de dominación, la significación del trabajo. Una mestización heterogénea. Tal como dice la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, un mundo cheje, de complejidad identitaria permanente, con coexistencias de elementos múltiples, a veces contradictorios, aún en un mismo sujeto. Volviendo a la investigación, esta transita desde una salud pública centrada en la enfermedad y en el modelo biomédico, como lo llaman, hacia una medicina social latinoamericana más enfocada en ejes socioeconómicos que determinan la enfermedad, la muerte y el acceso a la salud, y sobre las variables históricas, geográficas, antropológicas, culturales, que dan sentido a la vida, la enfermedad, los procesos terapéuticos, la muerte. Está aquí implicado un concepto de salud-enfermedad necesariamente interdisciplinario, transdisciplinario, político. Y me refiero no solo al carácter político de su concepción, sino también a que este tipo de modelos de organización de la salud colectiva requieren una política pública nacional que les permita su desarrollo y sobre todo su sustentabilidad en el tiempo. Anaís Sí, antropóloga, en un artículo para la revista Topía, analiza las diversas miradas sobre la salud y la enfermedad, la de la medicina, la psiquiatría, la antropología. Dice, la antropología, especialmente una antropología o etnografía de la enfermedad, a partir del extrañamiento que desarrolla en sus observaciones, nos permite acercarnos a la forma en que la experiencia de la enfermedad es representada y a la diversidad de prácticas que se desarrollan en torno a su atención mediante descripciones que provienen de la observación directa de la propia realidad o de la de culturas muy diferentes a la nuestra. Así se convierten en objetos de su saber no solo las tradiciones médicas de pueblos remotos,
sino también las que se hallan presentes en la cultura o sociedad a la que pertenece el investigador, hasta abarcar las representaciones y prácticas que se elaboran al interior de las propias culturas profesionales. En Chiloé conviven 3 sistemas de salud a los cuales recurre la población. El sistema de salud originario o tradicional indígena, que incluye la medicina de las familias y la de los sanadores tradicionales. El sistema oficial biomédico alopático, como he llamado en este trabajo de investigación, y el sistema de salud energético, de terapias alternativas, Reiki, flores de Bach, etc. Las comunidades han desarrollado una forma propia de entender la salud y la enfermedad, creando un modelo de salud colectiva territorial mestizo. En el sistema médico originario, las causas de las enfermedades pueden ser naturalistas, por un desequilibrio con el entorno, como por ejemplo no pedir permiso al bosque antes de ingresar a él, o irrespetar los espacios naturales. Personalistas, causadas por la intervención de personas o agentes con poderes sobrenaturales, quienes envían una enfermedad al individuo cuando éste rompe una norma o mantiene relaciones personales o comunitarias conflictivas. O emocionales, como un encuentro inesperado, situaciones traumáticas o problemas sin resolver. Las causas pueden aparecer conjuntamente. Por ejemplo, existen aires que pueden darse por cambios bruscos de temperatura, especialmente en el sobreparto, herencia de la medicina española de los siglos XV y XVI, o como cuando la persona se encuentra con un aire malo, que son energías que circulan en el mundo sobrenatural. Lo sobrenatural es una presencia activa en la vida cotidiana, en el imaginario comunitario, parte del universo cognitivo aborigen con alta eficacia simbólica. Síndromes culturales. El médico y antropólogo Roberto Campos define los síndromes culturales como aquellas entidades clínicas y prácticas curativas que se manifiestan en una población y que solo tienen explicación dentro de una cultura particular donde se producen y desarrollan, por lo que resultan aparentemente irracionales, incoherentes e ilógicas cuando se analizan desde la perspectiva de otra cultura. Agrega que los síndromes culturales están mediados por la existencia de un determinado contexto político, económico, territorial, y que dependen de la fuerza de la matriz sociocultural presente, donde la gente recrea y revitaliza su cultura. La existencia de estos espacios es parte permanente de una reivindicación cultural. En el concepto salud-enfermedad está implicado entonces toda la concepción del mundo que tenga esa comunidad, incluida su historia, su geografía, su idioma, y determina las maneras de sentirse enfermo, de dar sentido a lo que le pasa, de buscar caminos hacia la sanación. No está en juego aquí el par verdadero o falso, propio de una lógica más positivista, sino aquello que es válido, que está presente en la realidad, que tiene valor por su eficacia simbólica. Este trabajo de investigación analiza 4 síndromes: mal, susto, sobreparto y corriente de aire. Voy a centrarme en el síndrome llamado susto, porque me parece que tiene muchos puntos de contacto con nuestros quehaceres. El susto es uno de los síndromes propiamente latinoamericanos, identificado por la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, y que se caracteriza con padecimientos somáticos crónicos muy diversos, atribuidos a pérdida de ánimo, inducidos por miedo intenso, a menudo sobrenatural. En algunos casos, los acontecimientos traumatizantes no se sufren de manera personal. Los pacientes se afectan cuando otros, generalmente familiares, se asustan. Estuvo asociado originalmente a la pérdida del alma, según la cultura chamánica que trajeron los cazadores paleolíticos que poblaron el continente y luego sincretizado con las culturas europeas. En Chiloé,
el susto, espanto, pesar, es un síndrome que se presenta especialmente en niños, aun cuando también afecta a adultos. Tiene una causalidad que a veces se identifica con factores naturales, sobrenaturales o personalistas. Sin embargo, en general, se asocia a factores emocionales, principalmente al haber sufrido una experiencia imprevista, que produjo temor o miedo. Se presenta sola o junto con alguna enfermedad orgánica como causa de dicha enfermedad. Y se trata principalmente en el sistema tradicional o en forma conjunta con el biomédico cuando hay un trastorno orgánico. Se extiende a todo el archipiélago, en comunidades urbanas y rurales, en personas de diferentes etnias y de todos los estratos económicos. Se da preferentemente en niños y adultos jóvenes y no hay una distribución poblacional diferenciada en uno u otro sexo, dice la investigación. Si bien actualmente no aparece la pérdida del alma como consecuencia de haberse asustado, esta idea está en los orígenes latinoamericanos de este síndrome y también en las ceremonias y oraciones que están destinadas a recuperar el alma perdida. Es interesante porque acá va trazando, digamos, todos los estratos históricos que hay sobre, digamos, la concepción de la salud de enfermedad y también parte, si bien parte de lo latinoamericano, también plantea que es absolutamente territorial. ¿Cuáles son las causas posibles del susto? Hechos imprevistos o accidentales que provocan un temor muy fuerte. Según un testimonio de su madre, esta investigación tiene múltiples testimonios, un niño de 3 años se asustó cuando un ternero que estaba castrando a su padre se fue corriendo en dirección a él. También incendio de casas, terremotos, peligro de hundimiento del bote de pesca. También el susto que pudiera sufrir una mujer estando embarazada y que se traspase a la niña o niño en gestación y al nacer o en su infancia presente sintomatología propia del síndrome, especialmente la que tiene que ver con lo emocional. Otro factor es el sufrimiento de vida. Es la vivencia de hechos como los mencionados anteriormente o aún de mayor compromiso emocional que provocaron temor en las personas afectadas y que de alguna manera se fueron acumulando o quedaron en la memoria corporal, dice la investigación, generando una labilidad emocional que después de transcurrido el tiempo vuelve a provocar síntomas y emociones que se asocian al susto. Citan el testimonio de una mujer de 32 años que atribuyó los distintos episodios de susto a sufrimientos vividos a lo largo de su vida. Maltrato de una madrastra, violación a los 13 años y posterior muerte del hijo engendrado producto de esa violación. La mujer explica el síndrome diciendo que todo ese susto que uno pasó de niña va guardándose, es una acumulación de todo lo que ha vivido de niño hasta que llega al corazón cuando uno ya no da más. Al momento de llegar al corazón, ella tuvo un ataque de tipo epiléptico después de soñar que estaba acostada con sus hermanas menores cuando aparece un hombre vestido de negro que la toma de un brazo y dice que la va a matar. Otro factor es el maltrato y abuso sexual. Específicamente, una de las causas de lo que las personas identifican como susto es el maltrato o abuso, en especial el infantil. Los síntomas identificados por la familia son similares a los que pudiera presentar una niña o un niño abusado o maltratado. Cambios de comportamiento, desconcentración, llanto sin explicación aparente, retraimiento, temor a personas o a permanecer en ciertos lugares, inapetencia, pesadillas, tendencia a escapar de su casa. Ellos dicen tendencia a arrancarse de su casa. En algunos casos, alopecia por estrés o depresión. Como no siempre se identifica a tiempo este tipo de situaciones, el equipo que lleva adelante la investigación recomienda que sin estigmatizar ni formarse prejuicio, los equipos de salud indaguen la posibilidad de abuso sexual
o maltrato en los casos en los que la persona afectada o su familia manifiesten creer que existe un susto. También puede darse por fenómenos anormales o sobrenaturales. La investigación cita el caso de una madre que relata síntomas de susto en sus 3 hijos. En el hijo mayor, parálisis de rodilla, estando el joven solo en la playa. El joven no recuerda qué le ocurrió porque se desmaya, por lo que no existe una causa precisada del susto. Algunos síntomas se repiten en sus otras 2 hijas en forma secuencial al escuchar risas en el lugar donde el hermano fue encontrado o al ver aparecer la figura de un hombre en la ventana del dormitorio. Lo interesante es que el diagnóstico biomédico del hijo mayor fue un síndrome de Guillain-Barré, pero la madre siguió considerando el susto y considera la enfermedad orgánica como complementaria al síndrome cultural. Subyace a las explicaciones que las personas le dan a la enfermedad, sus causas y terapéuticas, la representación interna que tienen sobre el cuerpo y su funcionamiento, relacionada esta con el conjunto de la cultura en sus distintos estratos históricos en un verdadero sincretismo cultural. Por ejemplo, la concepción del cuerpo con orificios múltiples por donde circula la energía, la cual puede penetrar desde el exterior con origen sobrenatural, transformándose en patógena y desequilibrando a la persona. Bueno, ya más o menos desarrollé cuáles son los síntomas y signos de este síndrome. La prevención, ellos dicen que no, si bien no hay referencias a la prevención del susto, la idea general es la de fortalecer a la persona. Sanadoras y sanadores usan remedios tradicionales para contribuir a que los niños crezcan sanos y fuertes. Tratamiento. Considerado el susto una pérdida del alma, de la energía vital, del ánima, de la sombra, según la cultura y el territorio, en general los tratamientos incluyen remedios en base a hierbas tomadas de la naturaleza del lugar y ceremonias mágicas rituales para ir a buscar el alma donde esté y devolvérsela a su propietario. Esta investigación sostiene que en general, en todo tipo de tratamientos, ya sea del sistema biomédico, del tradicional u otros, actúan distintos factores que intervienen en el proceso de sanación. Esto me pareció muy interesante. Además de la medicación a través de drogas específicas, de tratamientos como la quimioterapia o de un preparado con hierbas medicinales, deben existir igualmente otros elementos que contribuyen a que la persona avance en su sanación y que son menos tangibles, pero altamente subjetivantes. Por ejemplo, una cosmovisión compartida entre el profesional y el paciente. El solo acto de nombrar el problema es terapéutico, es decir, ponerle palabra. Pero para que esto funcione, el sanador debe usar símbolos que sean acordes a la visión y vivencias del paciente. El poder de la palabra y de la ritualidad, oraciones, encantamientos, conjuros, tiene una importancia relevante, así como la investidura de la chamana o chamán. Es de una enorme eficacia simbólica. El efecto curativo de una relación humana benigna o favorable entre el sanador y el paciente. Otros factores de curación es la esperanza de sanación por parte del paciente, el poder hablar de su enfermedad y de las emociones que ella le genera. El uso de procedimientos que promueven un sentido de control de parte del paciente sobre las adversidades que le han tocado vivir. El paciente interviene en la ceremonia de sanación y se espera de él una actitud activa. La presencia de lo colectivo a través del sanador, de la participación familiar, de la pertenencia a un imaginario común, instituyen modos comunitarios de tramitación de lo traumático. Es interesante destacar
que cuando la sanadora se interna en el bosque, en el monte, antes de que salga el sol, es todo un ritual, a recoger productos naturales, lo hace pensando en la persona, en esa persona para la que el brebaje está dirigido. Es decir, que la medicación es singularizada y en base al ecosistema del lugar. La propuesta de este grupo de investigación es el trabajo terapéutico complementario entre el sistema biomédico, como he llamado aquí, y el tradicional. Algunas cuestiones me gustaría puntualizar a partir de esta investigación tan rigurosa y profusa, de la que he presentado un recorte. En primer lugar, los puntos de encuentro entre medicinas ancestrales y ciertas conceptualizaciones del psicoanálisis. Entre otros, la identificación de lo traumático como etiológico, la importancia de la transferencia en el proceso terapéutico, de dar lugar para poner palabra al sufrimiento humano, particularmente el concepto ampliado de transferencia. La impronta subjetivante de dicho proceso, la idea de captura del alma, es decir, de repliegue libidinal implicado, la importancia de la impreparación como factor relevante en la escena traumática, el volver a ella en un segundo tiempo como parte de la sanación, la importancia de la familia y de la comunidad como espacios de contención y de significaciones compartidas. En segundo lugar, la interculturalidad en la clínica. A partir de trabajar con niñas y niños migrantes o hijos de migrantes latinoamericanos, me empecé a interesar por las cuestiones culturales que iban apareciendo de soslayo en el trabajo terapéutico. Cuestiones que muchas veces quedan silenciadas en la transferencia, tal vez por ser parte de tradiciones y lenguas de pueblos colonizados y discriminados socialmente, y donde se corre el riesgo de confundir un síntoma con la manifestación de una cultura diferente y desconocida por el terapeuta. En realidad, esto también puede suceder en una relación transferencial terapéutica donde damos por sentado que tenemos las mismas referencias culturales que nuestros pacientes, y ahí la percepción de las diferencias se hace más finita al punto de invisibilizarse, sumado a los prejuicios y a las representaciones sociales epocales que podamos tener los terapeutas y el corpus teórico clínico que sustenta nuestra labor. Por ejemplo, cuando se trata de un terapeuta varón y una paciente mujer, como ya se ha desarrollado en varias ocasiones en el colegio. Es decir, que la investigación de la interculturalidad me parece muy interesante para desilvanar estas cuestiones, sean culturas migrantes, urbanas o las diversas culturas infantiles o adolescentes. La articulación de nuestros quehaceres con la antropología permite profundizar en estos aspectos. En tercer lugar, la fractura en la transmisión inter y transgeneracional. Muchos de los padres y madres de estos niños han sido, digamos, pacientes, han sido pastores en el cerro boliviano o peruano. Han migrado primero a la periferia de alguna ciudad cercana debido a la pobreza, violencias familiares, abuso sexual, escasa accesibilidad educativa y casi ninguna accesibilidad al sistema sanitario. Muy jóvenes, luego, vienen a Argentina. Viven en los barrios más pobres de Buenos Aires, en condiciones de hacinamiento, que poco a poco van mejorando y cada vez más en zonas de riesgo por violencia social, muy diferentes al mundo del cual partieron. La transformación cultural en estos seres valientes es enorme. Pasan de una vida casi premoderna en el cerro boliviano, de espacios abiertos y tiempos regidos por la naturaleza, a la vida urbana donde el tiempo, el consumo, el éxito individual como valor supremo, las relaciones laborales, están enmarcadas por el neoliberalismo. Es otra la lengua que designa la realidad, que también es otra. Muchas familias conservan los lazos del origen a través de viajes para visitar a las familias en los pueblos donde los padres crecieron, participan de ceremonias con fuerte contenido cultural, preparan comidas típicas, celebran a la Virgen de la Orcupiña o a la Chaya del Carnaval en sus casas, colaboran familiarmente en la construcción y mejora de las casas, similar a la minga indígena, se reúnen en iglesias que congregan a miembros
de las comunidades migrantes de los barrios pauperizados, elementos estos que van apareciendo en las sesiones y entrevistas a medida que se va trabajando la ligadura con los orígenes, las experiencias, los recuerdos, las pertenencias. Sin embargo, en otras familias se produce una fractura en los procesos de transmisión cultural, en las constelaciones de significaciones en relación con la realidad, en la contención intergeneracional, en los procesos identificatorios. Esto da lugar a una suma de empobrecimientos de los procesos simbólicos, de las herramientas de pensamiento y de afrontamiento de la realidad, lo que también sucede con relación a poder comprender qué les pasa a sus hijos y de dar respuestas a las vicisitudes de la crianza. Algunas mamás migrantes dicen que al nacer su primer bebé no sabían qué hacer, no tenían a nadie que les cuente sobre la crianza. Vacíos simbólicos. Los niños nacidos después de la migración parental suelen no conocer a sus abuelos, tampoco la lengua y las tradiciones ancestrales de los orígenes. Desgastados de su genealogía, crecen en entornos muy diferentes a los que lo han hecho sus padres. Por otro lado, en relación con las familias donde hay fracturas en los procesos de transmisión transgeneracional, cabe preguntarse cuáles son los modos en que se ha tramitado o no los diversos acontecimientos con potencialidad traumática que han vivido acumulativamente y qué efectos proyectan sobre las generaciones siguientes. La mamá embarazada de un niño con discapacidad intelectual y severas dificultades en el lenguaje, ella misma con vacíos significantes, cuenta que en su país no se debe comprar ropita nueva al bebé por nacer. Pero cuando le pregunto por qué, no lo sabe y tampoco le hace pregunta. Queda fracturada la transmisión transsubjetiva y escindida la historia, la genealogía, la lengua y la cultura de origen. Lo enigmático no se puede instituir y con ello tampoco la pregunta y la curiosidad. Muy importante para el aprendizaje. En cuarto lugar, la fractura en la transmisión trans e intergeneracional y el impacto en la organización cognitiva del aparato psíquico. Dice Silvia Gomel, en Transmisión Generacional, Familia y Subjetividad, la historia de una familia se construye en su transmisión. Transmitir un pasado es en verdad construirlo. El pasado como tal está perdido y solamente advenido en hecho histórico podrá lograr algún tipo de encadenamiento. El APRECU ubica en sus respectivos andariveles las complejas relaciones entre trama familiar, transmisión y efectos de subjetividad. Los procesos cognitivos responsables del andamiaje instrumental, de las diferentes lógicas que llevan a cabo las composiciones y recomposiciones del psiquismo, son la otra cara de la moneda del orden libidinal en la constitución de ese psiquismo y en la producción de subjetividad. En la alucinación primitiva se anudan como efecto de un mismo movimiento generador la pulsión y la representación. Cuando en una generación se da una fractura en la transmisión de los significantes transgeneracionales e intergeneracionales, cuando hay acontecimientos traumáticos sin elaboración y un déficit de recursos con que dar sentido a la realidad, sumado a la condición de pobreza social cronificada, a la inseguridad alimentaria, a la escasa accesibilidad al sistema de salud y educativo, en la generación siguiente, y es el caso de muchos chicos con problemas tempranos de aprendizaje del lenguaje y posterior sentimiento de inadecuación en la escena escolar, se producen o reproducen pobreza y vacíos simbólicos, dificultad para establecer relaciones lógicas que den lugar a ligaduras representacionales metaforizantes, pauperización de los contenidos del conocimiento y de las estrategias cognitivas en general. Los procesos cognitivos no son entonces una suma de funciones adscriptas a un órgano. El cociente intelectual no es un dato inmóvil, esencialista, ni previo a la experiencia. Bueno, hasta acá llega el trabajo. Si quedan unos minutos, me gustaría contarles
una historia que tiene que ver con el resguardo de la memoria y con la custodia de la memoria, de la historia y el costo que a veces eso tiene, ¿no? Nosotros en Argentina lo sabemos bien, ¿no? Resulta que cuentan que en el siglo XVIII, un español, José Manuel de Moraleda, que unos dicen que era geógrafo, pero los relatos locales dicen que hacía magias y encantamientos para lograr capturar, digamos, a indios y llevarlos, creo, a España. Entonces, cuando pasa por Chiloé, llaman a la Chilpila, que era una machi. Entonces hacen como una contesta, ¿no? Una competencia de magias. Y la Chilpila le dice que va a dejar su barco en seco, en la playa, ¿no? Y efectivamente eso sucede. Y después lo pone en el agua. Esto sucede porque las mareas son, cuando hay marea baja, deja mucha playa al descubierto y los barcos quedan en seco, ¿no? Como el español pierde la contesta, entonces le regala a la Chilpila un libro que, digamos, esta es una historia entre datos históricos reales y, digamos, el imaginario que se fue tejiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ese libro que dicen que es un libro mágico o que es un libro que tiene, digamos, datos de la medicina española de la época, en fin, va pasando de generación en generación, ¿no? En el siglo XVIII en el siglo XIX hay un consejo de brujos que, digamos, representaba el poder local y que administraban justicia, eran custodios de la cultura y de la historia, y se reunían en una cueva. Todo esto está, digamos, condimentado con historias de seres imaginarios, etc. Y se llamaban los brujos, se llamaba la recta provincia, ¿no? Y entonces, con el avance de Chile continental, ya liberado del poder español, intentan avanzar sobre la isla de Chiloé, que no quería unirse al continente. Entonces arman una casa de brujos y matan a 30 brujas y brujos que en realidad eran custodios de esa cultura y de esa historia. Pero la realidad es que en toda la isla, todas estas historias y estos fantasmas y estos personajes siguen viviendo, ¿no? Bueno, esto. Bueno, la verdad que uno se queda escuchándote y mientras van preparando las manos para participar. Les recuerdo que pueden participar o levantando la mano que aparece bueno, a través del Zoom. También pueden escribir, pueden elegir los dos formatos. Ya veo que hay un par de manos levantadas. Quiero simplemente contar justamente una anécdota personal ahí en la isla de Chiloé, que tiene que ver con con esa ingenuidad que tenemos cuando venimos del mundo judeo-cristiano, y que nos creemos el centro del mundo. Estábamos, creo que era la ciudad de Castro, ahí en la isla de Chiloé,
entramos a una cooperativa, me parece que era mapuche, para comprar artesanía. No era un negocio turístico, estaba lleno de herboristería, como creo que vos contaste. Y veo un calendario, decía el calendario mapuche, y veo que el calendario empieza, el año empieza el 30 de julio. Para mi sorpresa, le pregunto a la persona que nos estaba atendiendo, ¿y cómo puede ser esto? Y ella con toda naturalidad nos cuenta que, claro, el calendario por el que ellos se rigen, no es el calendario nuestro, ni el calendario cristiano, sino un calendario que está regido por las leyes de la naturaleza, que es lo que creo que era el tema del solsticio, que es lo que vos estuviste poniendo mucho el acento hoy, entre otras cosas. Pero me impacta el respeto que vos tenés por la cultura, podríamos decir, indígena, mestiza, la admiración también por estas culturas. Y me parece que vos estuviste ligando, por un lado, tu experiencia ahí en la isla de Chiloé, o Chiloé, como dicen los chilenos, y también una experiencia propia, que me parece que es muy rica. No sé si podés ligar ambas experiencias o vos quisiste describir a ambas, pero bueno. En realidad lo que Por pasó fue... ahora, no, y otra cosa, y con esto cierro, que me hizo mucho acordar algo que circuló en el chat del Colegio de Psicoanalistas estos días, que creo que nos mandó Liliana Herendorf, que es una maestra, creo que era en Mar del Plata, una maestra que le tomó examen a una alumna boliviana, y bueno, creo que si lo leyeron o lo mandó y Herendorf, lo puede contar ella, pero algo así como que el jurado querían que la bochen por no saber, por desconocer la materia. En el diálogo con la alumna mostró toda su sabiduría, ¿no? Y terminó aprobándola. Justo circuló hace unos días el chat del colegio, me parece que va muy bien para tu presentación. Dale, si querés comentar, y si no, damos pie Sí, dale. una cosa, ni tanto ni tampoco. O sea, después yo estuve mirando, por ejemplo, videos sobre parteras mexicanas. Es muy interesante todo el trabajo previo, durante y post que hacen durante el parto, pero en realidad también se les debe morir muchos más chicos que en el hospital. Una de las prácticas eh, que más, digamos, entró en el curso, digamos, de la medicina, como dicen ellos, biomédica, son los partos, los embarazos y partos, porque, digamos, el sistema de salud se extendió hacia eso. De todos modos, vieron que lo que plantea esta investigación es la importancia de complementar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar a escuchar quienes levantaron la mano. Están Mariana Kuczynski y Cintia Dafón. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Me encantó el trabajo. Me parece que nos deja abiertas una cantidad de líneas de pensamiento. Evoqué un montón de cosas mientras te escuchaba. En principio, la corriente epidemiológica de la epidemiología crítica, que creo que en América Latina aborda todo el criterio de salud de enfermedad con un espíritu muy localista y teniendo en cuenta los valores simbólicos de la comunidad que atiende. Es una corriente que se opone a la epidemiología anglosajona y que tiene logros en términos de la salud pública, digamos, vinculados con la medicina social, pero que considera que no hay ningún abordaje posible de la medicina
que no tenga en cuenta las creencias del objeto, digamos, al cual se dirige una práctica curativa, una práctica terapéutica, ¿no? Y me parece que es una corriente muy subsumida, la corriente anglosajona en América Latina, pero que merece ser relevada, y de hecho en el momento, por ejemplo, del abordaje de los efectos del coronavirus, por lo menos en Brasil, tuvo una importancia enorme esta corriente en el abordaje del trabajo para evitar la propagación del virus en pequeñas comunidades o en comunidades periféricas a las grandes ciudades. Evocaba también algo que para mí fue una enseñanza enorme, en el que era el último año de mi formación en Venezuela, que había prácticas hospitalarias. Yo no tenía todavía ninguna experiencia terapéutica con ningún paciente, eran los primeros momentos de un intento de hacer alguna práctica. Me tocó una rotación en un hospital que se llamaba Hospital El Peñón, que era un hospital bastante progresista dentro de lo que eran las prácticas en salud mental en Caracas en ese momento, y particularmente un profesor que lamento no acordarme el nombre, que nos invitó a los pasantes a hacer con él una entrevista de admisión a un paciente en el hospital, que uno piensa retroactivamente lo inhibitorio que debe ser para alguien que va a hacer una entrevista de admisión estar con el profesional y con 5 personas más escuchándolo, y que le empezó a hacer preguntas como nombre y una cantidad de cuestiones, y el hombre estaba absolutamente silencioso, no contestaba ninguna pregunta y miraba para abajo, y estábamos todos pensando en un diagnóstico de psicosis, hasta que le pregunta de qué zona de Venezuela es. Él dice una zona que yo no recuerdo, y el psiquiatra le dice: ah, bueno, ustedes nos van a dar clase de cómo se plantan las papas. Era una zona donde se plantaban papas. El hombre levanta la cabeza, se le iluminan los ojos y dice sí. Entonces le empieza a preguntar qué tipos de papas plantaban en su parcela, cuántas papas plantaban por día, cuánto tiempo tardaban en poder recoger la siembra. Y el hombre iluminado empezó a hablar como la alumna de la que habla el ejemplo que mandó Liliana, ¿no? Esa que no sabía nada, hasta que le piden que hable de lo que pasaba en su vida, y sabía muchísimo, ¿no? Bueno, por supuesto a todos nos cambió el diagnóstico, absolutamente. Dejó de ser un psicótico introvertido y sin disposición del lenguaje, y sin recursos simbólicos, y nada, fue impresionante, porque después nos quedamos conversando de eso, el efecto que nos produjo a todos la habilidad de nuestro profesor en el modo de enfocar la entrevista, ¿no? Y bueno, y por supuesto las experiencias de Goldenberg en el Lanús, con medicina comunitaria, con el trabajo en común que él tenía con los brujos de la zona, ¿no? Donde él tenían una distribución de las funciones, y de algunas cosas se ocupaba el brujo y de otras cosas se ocupaba el hospital. Bueno, nada. Y otra experiencia que recordaba, que estaba descrita en la cátedra de salud mental de psicología, que era un trabajo que se hizo, creo que era no sé si en Cuyo, o en la zona quizás un poco más abajo, en la periferia, digamos, en la zona de contacto con la Patagonia, no lo sé, no me acuerdo de la zona, pero me acuerdo que los médicos muy modernos en sus criterios de salud comunitaria habían decidido que ellos, para no plantear una diferencia con los pacientes en ese pueblo, no iban a usar delantal, porque el delantal era un instrumento de jerarquía que ellos querían anular, y estar como en una cosa más igualitaria con los pacientes. Y se dieron cuenta a lo largo del tiempo de que las mujeres no consultaban, y que no tenían mujeres a las cuales atender en las salas del pueblo. Y finalmente entendieron, porque se les empezó a decir que los hombres les prohibían a sus mujeres que sean tocadas por alguien que no tenía delantal, y que no marcaba esa diferencia, ¿no? Que el delantal investía de alguna manera de profesionalismo a ese hombre que tenía que tocar a sus mujeres, y que en realidad el delantal no era un emblema de jerarquía, sino algo que les permitía paradójicamente la aproximación. O sea, ese prejuicio occidental, digamos, ¿no? En nuestra práctica a veces omite algunas cuestiones culturales que, en el afán de ser políticamente correctos, en realidad nos alejan de esa particularidad que tiene una comunidad, ¿no? Bueno,
Digo, me parece que son experiencias riquísimas y que también se dan en la microhistoria de nuestro trabajo en el consultorio, como vos me parece que lo planteas, que es, digamos, la transformación prejuiciosa, ¿no? de la mirada que uno puede tener respecto a las diferencias, transformada en una mirada que psicopatologiza esa diferencia. Bueno, así que te agradezco mucho, Graciela, el trabajo, es hermoso. Cintia. Sí, bueno, muy en la línea de las cosas que dijo Mariana, solo las voy a decir a través de mis propias evocaciones. Primero decir que creo que el año pasado, Mariana, vos presentaste un trabajo justamente que tomaba esta cuestión problemática en la prevención y en las prácticas de salud, ¿verdad? Así que muy en línea. Bueno, me encantó tu trabajo, eso lo primero, decirte que me gustó muchísimo lo que trajiste y también su modo, ¿no? El modo de traerlo. Creo que el trabajo está atravesado por una alerta contra los prejuicios teóricos, ideológicos, culturales, y también una advertencia, como decía recién Mariana, contra la psicopatologización de la diferencia, ¿no? O sea que me parece riquísimo en ese sentido, y también creo que transmitís permanentemente con el trabajo el respeto por la diferencia como diferencia, y no como una escala valorativa, mejor, peor, más, menos, superior, inferior, primitivo, evolucionado. O sea, todas esas diferencias y más. Me parece que en ese sentido es excelente. Nos exige tomar conciencia de esto a través de un trabajo como el tuyo, y nos exige o nos pone en línea con ese esfuerzo de conectarse con el otro, con lo otro, otre del otro, ¿no? O sea, es un trabajo realmente muy problemático, porque por otro lado, colisiona a veces con la necesidad que tenemos de clasificar, ordenar. Se estuvo hablando en las últimas reuniones de los conceptos con mayúscula, de los conceptos con minúscula. Entonces, por otro lado, en nuestra práctica necesitamos muchas veces ordenar, clasificar, ¿no? Y es todo un problema, todo un trabajo muy rico en la clínica. Y pensaba que en esto que vos trajiste está como muy ostensible esa diferencia con algunos parámetros urbanos, globalizados, actuales, ¿no? Es como muy ostensible toda esta mitología, muy interesante, pero que en la práctica cotidiana de nuestro consultorio y lo que venimos trabajando como problemático es justamente también el respeto por las diferencias y la alerta en los prejuicios respecto de las prácticas sexuales, las prácticas de formas de vida, las prácticas de formas de familia, las prácticas de hallar el alivio al sufrimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me pareció muy rico esta reflexión y este trabajo. Gracias. ¿Querés comentar algo, Graciela? Y me quedé pensando que, para mi sorpresa, bueno, pasó así. Yo no me acuerdo dónde leí que en vez de hablar, digamos, de los seres mitológicos o los seres, la superchería chilena, encontré un trabajo que hablaba, los tomaba como algo así como personas no humanas o presencias no humanas, y a mí me llamó mucho la atención, porque eso es pensarlo desde el interior de la cultura propia, de esa cultura. Entonces ahí fui, no sé cómo fui a dar con esta investigación, y realmente eso me interesó mucho, ¿no? Y me di cuenta que a veces uno observa un detalle, eh, no sé, van a celebrar a la Virgen de la Urcupiña, pero eso es un fragmento de todo un corpus, digamos, mm, mm, cultural, histórico, profundo, y de presencias que, si bien para algunos no están, para otros están,
y pesan muchísimo. Y a mí me resultó eso muy sorprendente. Y muy sorprendente pensarlo también para mis pacientes, ¿no? ¿Con qué vienen al consultorio? Con todas esas presencias y esas cosas de las cuales que son ajenas para mí. El DSM-4, para mi sorpresa, habla de los síndromes culturales. Yo no lo tengo aquí, no sé si lo llama exactamente así, pero por supuesto los mira de afuera, digamos, aconseja anotar sobre las creencias de los pacientes y evaluar en cuánto interfiere la creencia del paciente en el mensaje que le va a dar el médico, ¿no? Como digamos, cuestiones que interfieren, ¿no? A tener en cuenta. Creo que la categoría es algo así como, no sé, algo de aculturación. Tiene el término aculturación, me parece, la categoría esa del... No recuerdo en este momento, pero es interesante, ¿no? El cambio de mirada. Y te hago una... Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, te la hago. Igual están levantando manos. ¿Vos diste con esta investigación estando ahí en Chile o quedaste impactada y a tu regreso te pusiste a investigar? Yo la encontré de chiripa, buscando, porque me interesó tanto. Además, estuve Ah, en una librería donde me contaron esto de la recta provincia y me encontré un mundo increíble. Y no sé cómo fui a dar con esta investigación, todas las vacaciones. Y cuando volví la retomé y empecé a leer y empecé a ver cuántas cosas me promovía, porque yo ya venía con esta historia de pensar en la articulación con el eje antropológico, ¿no? Yo ya venía con este tema, entonces ahí, digamos, es como que se me armó el claro. tema. Bien. Bueno, Marina Rizzani. Bueno, interesantísimo. Graciela, la presentación y el modo en que lo trajiste y la pasión con que lo transmitiste. Yo creo que los que trabajamos en hospitales de consulta nacionales, todos hemos tenido experiencias con distinto nivel como de contacto o capacidad de reconocer estas diferencias culturales, ¿no? Pero bueno, la verdad que recordé una en particular, donde en un servicio de neurología en el que yo hice mis primeras prácticas, llegó un chico de 14 años que había sido encontrado en una estancia en Santa Cruz, enorme, por los dueños de la estancia, solo, ¿no? Era el hijo de un puestero que se iba por varios días con las ovejas, y bueno, este chico se crió abandonado por la mamá, o no sabemos qué había pasado con la madre, digamos, gran parte de su vida entre ovejas, y a veces su papá no supongo que se acercaba a alimentarlo. Este chico tenía un lenguaje, digamos, como una especie de lenguaje propio, pero no eran neologismos, era como si él agarrara los finales de las palabras o el principio y el final. Y lo tenían ahí en el servicio de neurología sometiéndolo a estudios. Le costaba mucho dormir en una cama, le costaba mucho comer lo que le daban en el hospital, comer con cubiertos. Y la verdad que fue una experiencia interesantísima. Yo no sé, le tomé algunas técnicas, lo que me parecía, la parte visomotora del whisk, que me dio un nivel altísimo. Y la verdad que durante el tiempo que estuvo hicimos un vínculo,
pero lo que decidimos fue que había que mandarlo urgente a Santa Cruz, porque armarle un pequeño equipo de trabajo, una fonoaudióloga, no recuerdo qué más, porque estaba sufriendo muchísimo en el hospital, totalmente violentado por condiciones que no eran propias, ¿no? O sea, recordé esa experiencia como, creo que conservo el material, porque fue algo de las cosas más impactantes de mi carrera, ¿no? Y me pasó apenas recibida. Nada, eso quería comentar. Que creo que la indicación terapéutica fue que vuelva a Santa Cruz y que lo atiendan en su mundo. Cielo Rolfo. A mí también me impactó tu trabajo, Graciela, porque habla de un mundo entre mágico, mítico, de medicina tradicional, de una medicina muy antigua, de lo alopático junto con lo homeopático. Y ahí te quiero preguntar un par de cosas. Por un lado, a ver si entendí bien, hablas de que aceptan o proponen una combinación de métodos de sanación que tienen que ver con la medicina tradicional, alopática, junto con métodos más homeopáticos, biomédicos, con la utilización de hierbas del lugar, elementos, bueno, herboristería sería, todo lo que tiene que ver con la medicina a través del uso de plantas. Esto es así, ¿no? Vos mencionaste en un momento la combinación de 3 vertientes. Claro. Y por el otro, eso me pareció muy interesante, porque ellos por un lado mantienen sus tradiciones, pero por el otro lado no niegan que hay una medicina que fue avanzando con el tiempo, y creo que también la incorporan sin abandonar sus tácticas o sus tradiciones de una medicina ancestral. Esto por un lado. Por el otro lado te iba a preguntar, primero si esto realmente es así, tal como lo entendí. Por otro lado, vos armaste este trabajo leyendo textos que encontraste en el lugar, o cuando volviste, o hablando con la gente del lugar, o con ambas fuentes. No, yo no hablé con la gente del lugar. Yo fui encontrando textos porque me fui interesando y fui buscando y fui a una librería muy linda que hay en un lugar llamado Alcaue, y después me enteré de que en muchos otros lugares hay librerías con libros que cuentan historias de la zona. Yo no hablé. Lo que sí es que esta investigación, que me parece una investigación muy rigurosa, que es una investigación-acción, tiene muchísimos entrevistas, testimonios de gente, que ellos relatan. Yo recorté, ¿no? Tomé algunos. En relación a esto que vos decís, a esta complementación, es esa mujer que el hijo tenía un Guillain-Barré, pero ella dice, para mí el síndrome cultural también va, ¿no? Sí, ellos plantean esto, ¿no? Y además la investigación hace una investigación, esto es una investigación cualitativa, pero tiene una parte cuantitativa, y entonces hacen entrevistas a los médicos. Digamos, el sistema de salud, vieron que tienen distintos niveles. Hacen entrevistas a los médicos del primer nivel de atención y del nivel central de atención. Los médicos del primer nivel de atención son mucho más permeables, ¿no? Y además a veces son vecinos de la gente que consulta en los hospitales, y son mucho más permeables y conocen más sobre la medicina tradicional, no así los médicos especialistas que están en el segundo nivel de atención, que es un nivel más de referencia, ¿no? Entonces, bueno, hacen toda una investigación sobre
digamos, cuál es la representación en cada uno de los niveles, de las especialidades. Es muy interesante. Bueno, y lo último que iba a decir, relacionado con mi propia experiencia clínica actual, escuché algo de una paciente últimamente que me impresionó mucho. Yo a ella la vengo siguiendo, vengo trabajando con ella en periodos de tiempo que ella consulta y luego de pronto suspende, por diferentes motivos. Ella es cantante y está casada con un músico conocido en nuestro país. Bueno, ella llega ahora a raíz de que le acaban de detectar un tumor muy avanzado en una mama. Como tiene mucha historia de vínculo terapéutico conmigo, me dice, se la voy a mostrar, levanta la remera y me muestra su mama con toda una afección en la piel externa, enrojecida y muy impactante. Ella fue operada de cáncer de mama, y yo ahí, y luego le hicieron una cirugía plástica en esa mama. Entonces ahora el tumor se expresa o se manifiesta con esta especie de dermatitis hacia afuera, externa, pero muy impactante. Bueno, parece que ya está en un estado avanzado, tomó ganglios, una situación muy compleja. Y ella me dice, yo no sé si vos recordás, cielo, pero ya me hicieron todo un plan de quimio tremenda, muy intensiva, 12 aplicaciones de quimio muy intensa, que voy a tener que hacer, pero yo tengo un problema con esto, y es que yo no creo en esto. Vos sabés que yo no creo en esto. Y yo ahí recordé que hace años ella se debatía entre operarse o no del tumor que le habían diagnosticado en una mama, porque ella no cree en estas cuestiones de la medicina alopática. Y me acuerdo que tuvimos que hacer en ese momento con ella un trabajo muy importante para que ella decidiera consultar, aceptara la opinión del médico, aceptara operarse. Pero bueno, me resultó muy impactante cómo ella ahora dice, vos sabés que yo no creo en esto. O sea, sin ir a las culturas primitivas, uno hoy se encuentra con estas manifestaciones. Es una persona con una cultura importante, pero no cree en estas cosas, con una resistencia muy fuerte ante métodos de la medicina alopática. ¿Querés comentar algo, Graciela, o le pasamos la palabra O a Karina, y en todo caso a después les Karina? puedo contar más sobre las parteras mexicanas que vi. Vale. Dale, Karina. Tenés que desmutear. Perdón. Primero que me encantó el trabajo. Allá en Los Ángeles no aprendieron a desmutearse. Sí. Me encantó el trabajo y me parece que es digamos que es un tema que impacta nuestra práctica, ¿no? Acá hay un concepto que se trabaja mucho que se llama Healthy Cultural Paranoia, que es un concepto que se surgió hace muchos años para pensar, digamos, desde la población afroamericana, que decía que la salud y que la salud mental estaba pensada para un mundo de blancos. Y que por tal razón la comunidad usaba muy poco los servicios médicos y los servicios de salud mental, y que después, con muchas investigaciones, como
las investigaciones como mostraron que en realidad esta paranoia era una cuestión saludable desde la cultura, porque justamente cada vez que era una comunidad, era una minoría que se sobrediagnosticaba, tanto en enfermedades físicas como psicológicas. Entonces, después este concepto de Healthy Cultural Paranoia se extendió a todas las minorías. Y es muy interesante, digamos, porque sobre todo en la parte de educación, por ejemplo, durante muchos años los servicios de protección infantil tenían muchos niños afroamericanos porque decían que las madres no los cuidaban porque los mandaban a la escuela con vecinos o que dejaban a los chicos en casas de gente, digamos, que no eran familiares directos. Y lo que hoy se sabe es que cuando al consultorio viene un niño traído por la vecina, la comunidad afroamericana tiene un concepto de familia extendida, en donde el vecino es parte de la familia, no es un vecino como para nosotros. Y que muchas veces, digamos, hay que trabajar en casos, digamos, de graves con niños, de internación o de diagnósticos complicados, con, digamos, miembros, vecinos, gente, digamos, que hay que trabajarlos como si fueran familia, porque están muy metidos en toda la dinámica familiar. ¿No? Bueno, este concepto después, ahora, digamos, está como extendido a todas las minorías. Y todas las minorías incluye racial, incluye etnia e incluye género. Entonces, bueno, nada, eso, digamos, me encantó el trabajo y me parece que, bueno, es algo a lo cual, digamos, la diversidad y la diferencia y la aproximación cultural, digamos, la perspectiva cultural me parece que hay algo que hay que incorporar y tener muy, muy en cuenta, ¿no? ¿Querés decir algo o la Sí, a mí escuchamos? se me había ocurrido Sí. contarles en esta difícil articulación entre la medicina biomédica y la tradicional, un documental que estuve viendo sobre, como les decía, parteras mexicanas. Partamos de que la mamá de un paciente me contaba, haciendo historia con el paciente presente, que ella tuvo que, es decir, cuando fue al hospital a tener a su bebé, le hicieron una cesárea. No estaba en ese momento. Le hicieron una cesárea. Entonces dice, yo no quería que me la hicieran. El hospital se me vino encima. Entonces, digamos, yo vi por otro lado este documental de parteras mexicanas, entonces, donde ellas contaban cómo trabajaban con la embarazada previo al parto, haciendo una serie de masajes corporales de todo el cuerpo, en un ambiente, digamos, familiar, con intervención de la familia, del marido, durante el parto y posteriormente al parto. Yo no sé cuán eficientes eran esas maniobras, porque después la atan, probablemente sí, pero seguro eran un masaje al cuerpo, tener en cuenta a la madre en momentos en que esto no sucede en general en los hospitales, etc. Por otro lado, como yo les decía, yo pensaba, bueno, si mi hija hubiera tenido, sí, porque ellas decían que cuando el bebé no hacía la versión interna, no se colocaba en el canal del parto, ellas hacían masajes para que el bebé se diera vuelta. Hay muchos bebés
que morirían con esta maniobra, porque tienen circulares de cordón, por distintas razones. En fin, realmente es un tema en donde de un lado y del otro, ¿no? De un lado y del otro. Es como realmente una complementación necesaria. Mariana. No, quería agregar algo que evocaba también en función de lo que dijo Karina. Primero, una experiencia de la cual creo que ya les hablé, pero bueno, que también me produjo cierto impacto, que es una resolución que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso en Guyana Francesa, donde habían muerto muchos hombres de una comunidad por acción de las fuerzas de seguridad de la zona, una muerte muy arbitraria, que fue un caso que llegó a la Corte Interamericana, y cuando la Corte Interamericana obligó al Estado a indemnizar a las familias afectadas, se encontró con que no había manera de recortar el espacio familia. No se podía indemnizar a la madre, al hermano, al padre, ¿no? Había que indemnizar a la comunidad porque no había criterio de familia que organizara la manera de ofrecer esa reparación simbólica, que habitualmente es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando reconoce un crimen de Estado, ¿no? Entonces, todo el modelo reparatorio que recibió la familia fue absolutamente comunitario, ¿no? De generación de espacios comunitarios, nombrar espacios comunitarios con los nombres de las víctimas, pero no hubo absolutamente ninguna posibilidad tuvieron que revisar su resolución y volver a formularla para adecuarla a la comunidad receptiva de la reparación. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que, digamos, lo que nosotros nos estamos preguntando ahora o estamos debatiendo ahora tiene que ver con cuáles son los centros de producción del conocimiento. Y el conocimiento se produce y se difunde en modelos occidentales de producción y difusión del conocimiento. Entonces, así como existe la epidemiología crítica, existe toda una corriente que se llama epistemologías del sur, y que replantea también los modos en los que el conocimiento se produce, se difunde y se aplica con ese sesgo que tiene que ver con la epistemología del norte, sería, o las epistemologías centrales, o incluso de corte positivista, por supuesto, ¿no? Pero es una corriente que toma absolutamente en cuenta estos modos marginales, entre comillas, de existir y de producir conocimiento, y que nunca terminan de ser capturados por las epistemologías centrales. Eso. Claro. Yo también pensaba que algo que decanta de todo esto es cómo tampoco hay un psicoanálisis central que es el que tiene el lugar de la verdad y del saber, sino que hay muchos otros modos también de pensar y practicar o aplicar ideas psicoanalíticas que salen del centro, ¿no? Y me parece que tu trabajo apunta muchísimo, ¿no? Digamos que el psicoanálisis no se circunscribe bueno, creo que nuestra institución hace mucho que hemos desterrado la idea de que el psicoanálisis se circunscribe a determinados barrios o de la ciudad de Buenos Aires o de las ciudades en las que algunos de los que están participando hoy del plenario pertenecen. Pero me parece bueno, que tu trabajo es apunta mucho a esta idea de poder pensar psicoanalíticamente, o un trabajo de psicoanálisis aplicado, como queramos llamarlo, en otras latitudes. Y en otras territorialidades, como es, por ejemplo, la psicopedagogía, que en realidad no es una nación, no es un mapa, es un territorio, ¿no? También, donde hay múltiples cuestiones interdisciplinarias, ¿no? Y transdisciplinarias.
Me gustaría contarles, si no hay nadie. Hay un comentario, si querés previo a lo que querés comentar y cerramos, Dale. de Diego Velázquez, que dice: gracias, Grace, es súper interesante, me evocó muchas situaciones clínicas que hemos compartido en la atención en la UOCRA, y agrega otro comentario que dice también lo que plantea Dodds sobre la presencia de lo sobrenatural en sistemas racionales como Grecia, y el susto, nombrado espanto, en algunas provincias. Y Mariana agrega: el concepto de violencia epistémica aplica a esto que estamos viendo. Claro. Bien, así que si querés hacer tu comentario y cerramos. Bueno, yo ahí, digamos, conocí a una socióloga, leyéndola, ¿no? Viendo sus videos, boliviana, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, y que ella plantea el tema, para el tema de la interculturalidad, plantea esto. Ella dice: la utopía de un mundo cheje, que es una palabra, bueno, no recuerdo en este momento, dice que cheje quiere decir grisáceo, que es una trama que de lejos se ve homogénea, grisácea, pero cuando uno se acerca son puntos de colores contrastantes, blanco, negro, que están presentes en esa trama y que no necesariamente se integran y que a veces son contrapuestos, y a veces son elementos múltiples y a veces contradictorios. Ella está hablando de Bolivia, de lo indio en cada uno de los bolivianos, de lo mestizo, de lo blanco, ¿no? Dice que no es una cosa gris, ¿no? Homogénea, el melting pot, ¿no? La cultura, digamos, el sincretismo, sino que hay elementos, le da una vuelta de mayor complejidad, ¿no? Hay elementos contradictorios, en fin. Me pareció muy interesante para seguir investigando esa socióloga, es militante de los derechos y de la cultura indígena, es muy interesante. Eso. Bueno, hay algunos mensajes de agradecimiento y felicitación, por ejemplo de Adriana Freidenberg, pero ahora nos vamos a desmutear todos y te vamos a aplaudir y decirte gracias por tu presentación. Gracias, Graciela. Muy Gracias. merecido el aplauso. Gracias, Graciela, muy bueno. Un placer compartirlo con ustedes. Gracias. Muy lindo. Gracias. Muy bueno. Excelente, excelente trabajo. Felicitaciones, Graciela. Gracias. Felicitaciones. Chao, gracias. Gracias, Graciela. Muy bueno. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Bueno, muy bueno, Graciela. No sé si todavía estás por ahí. ¿Estarás por ahí? No, se fue. Ah, sí. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. No. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya mandé el mail, por eso es que estaba. Ah, buenísima, manda, bárbaro. Hasta el próximo jueves, nos vemos. El próximo.